un hombre en la historia de la humanidad que vivió de una manera tan extraordinaria, tan radicalmente diferente a todo lo que le rodeaba, que Dios mismo decidió que la muerte no era un final apropiado para él. No enfermó lentamente, no fue enterrado por sus hijos, no dejó tumba ni epitafio. Un día caminaba entre los suyos y al siguiente ya no estaba. Y la única explicación que la Escritura ofrece es tan simple como devastadora. Caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Ese hombre fue Enoc, séptimo patriarca desde Adán, padre del hombre más anciano que jamás existió y protagonista de uno de los misterios más profundos del Antiguo Testamento. Lo impresionante no es cuántos años vivió, sino cómo los vivió. En una época donde la violencia y la corrupción humana crecían sin freno, donde los descendientes de Caín construían civilizaciones sin Dios, donde la maldad comenzaba a llenar cada rincón de la tierra, Enoc eligió algo diferente. Eligió caminar con su Creador, y esa elección lo cambió todo. Hermanos amados, en este estudio vamos a recorrer la vida de este hombre extraordinario desde su contexto histórico más profundo, hasta ese momento final que ningún ser humano antes ni después ha experimentado de la misma manera. Vamos a descubrir en qué mundo vivió, qué significaba realmente caminar con Dios en el mundo antiguo, qué profecías pronunció, por qué el Nuevo Testamento lo menciona con tanto respeto, ¿y qué nos enseña su vida hoy? Para entender a Enoc, primero hay que entender el mundo en que vivió, y ese mundo era oscuro. Estamos hablando de las primeras generaciones, después de la expulsión del Edén. Adán y Eva habían salido del jardín cargando la consecuencia del pecado. Su hijo Caín había matado a su hermano Abel, y la humanidad comenzaba a dividirse en dos líneas. La línea de Set, que buscaba a Dios, y la línea de Caín, que construía ciudades, desarrollaba artes y tecnología, pero alejándose cada vez más del Creador. Génesis capítulo 4, versículos del 16 al 24, describe la civilización caínítica con detalles perturbadores. Lamec, descendiente de Caín, fue el primer polígamo registrado en la Biblia. Y no solo eso, se jactó abiertamente de haber matado a un hombre joven simplemente por herirlo. Era una cultura de poder, de violencia sin vergüenza, de hombres que celebraban el derramamiento de sangre. En ese contexto nació Enoc, en ese ambiente creció, y en medio de ese mundo que se hundía en la oscuridad, encontró algo que nadie a su alrededor parecía buscar. Una relación personal, íntima y continua con el Dios del universo. La Escritura registra su nacimiento con una frase que en hebreo tiene un peso enorme. Génesis capítulo 5, versículo 18 dice: Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Solo eso. Una entrada breve en la lista genealógica más antigua del mundo. Pero lo que viene después cambia completamente el tono del capítulo. Hay algo que la genealogía de Génesis 5 revela cuando uno la lee con atención, y que la mayoría de los lectores pasa por alto. Cada uno de los patriarcas de esa lista sigue el mismo patrón. Vivió tantos años, engendró a tal hijo, vivió tantos años más y murió. Una y otra vez. La misma fórmula. Un ritmo casi hipnótico de nacimiento, descendencia y muerte. Es como si la Escritura estuviera subrayando con cada repetición la sentencia pronunciada en el Edén: polvo eres y al polvo volverás. Jared vivió y murió. Mahalalel vivió y murió. Cainán vivió y murió. La muerte aparece al final de cada vida como una firma inevitable. Y entonces llegamos a Enoc, y el patrón se rompe. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24 dice: Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén,
Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. La frase «y murió» simplemente no aparece. En un capítulo donde esa frase se repite 8 veces, con Enoc el escritor sagrado hace algo completamente diferente. Usa una palabra que en hebreo es aún más poderosa: desapareció. En el original hebreo, el término utilizado es einenu, que significa literalmente ya no estaba. No murió, no fue enterrado, no dejó cuerpo, simplemente ya no estaba. Hermanos queridos, ese detalle literario no es accidental. Es una señal deliberada de que algo sin precedentes había ocurrido en la historia humana. Pero antes de llegar a ese momento extraordinario, hay algo en la vida de Enoc que merece toda nuestra atención, porque es el fundamento de todo lo demás. La expresión «caminó con Dios» aparece 2 veces en esos 4 versículos. No es una repetición accidental. En el pensamiento hebreo antiguo, repetir una afirmación era la manera de enfatizar su importancia absoluta. Y la expresión misma, «caminar con Dios», tenía un significado profundísimo en el mundo antiguo. La palabra hebrea utilizada es hitalech, una forma reflexiva del verbo caminar que implica un movimiento continuo, habitual, deliberado. No es encontró a Dios un día, no es tuvo una experiencia espiritual poderosa. Es caminó, en tiempo continuo, de manera habitual todos los días durante 300 años. Era una relación sostenida, constante, íntima. En el mundo del antiguo Oriente Próximo, caminar junto a alguien era la imagen más clara de amistad y comunión. Los reyes caminaban con sus consejeros más cercanos. Los maestros caminaban con sus discípulos. Caminar juntos significaba compartir el mismo camino, el mismo ritmo, la misma dirección. Significaba conocerse profundamente. Cuando la Escritura dice que Enoc caminó con Dios, está diciendo que Enoc y Dios tenían una amistad real, una comunión diaria, una conversación que nunca terminaba. Y hay algo más que hace esta afirmación aún más impactante. Ese caminar comenzó después del nacimiento de su hijo Matusalén. Enoc tenía 65 años cuando algo cambió en su vida para siempre. Algo en la llegada de ese hijo despertó en él una conciencia nueva. Quizás la responsabilidad de ser padre lo hizo mirar hacia Dios de una manera diferente. Quizás la fragilidad de una nueva vida en sus brazos le recordó que él también dependía completamente del Creador. Lo que sea que ocurrió, desde ese momento Enoc ya no vivió para sí mismo. Vivió con Dios, y esa vida con Dios no era silenciosa ni pasiva. Enoc era también un profeta, un hombre que hablaba, que proclamaba, que advertía a la generación más oscura que hasta ese momento había existido sobre la tierra. Hay un texto que muchos creyentes no conocen porque no está en el Antiguo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, en uno de los libros más breves y menos leídos de toda la Biblia. La carta de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, preserva una profecía de Enoc que tiene una fuerza devastadora. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Piénselo un momento. Enoc vivía rodeado de violencia, de corrupción, de hombres que no conocían ni temían a Dios. Y en lugar de callarse, en lugar de aislarse y simplemente sobrevivir, alzó su voz. Profetizó el juicio final. Anunció que el Señor vendría con millones de ángeles a juzgar a los impíos. Ese no era un mensaje popular.
Ese no era un mensaje bienvenido en una cultura que celebraba la violencia y despreciaba la justicia divina. Enoc era una voz solitaria en medio del caos, un hombre que se atrevía a decirle a su generación lo que no quería escuchar. Y lo hacía porque caminaba con Dios, porque el que camina cerca de Dios no puede permanecer en silencio ante la injusticia. Ahora bien, hermanos amados, llegamos al punto más enigmático y fascinante de toda esta historia. El momento que ha generado preguntas durante miles de años. El momento que distingue a Enoc de cada ser humano que ha existido antes o después de él. Pero antes de llegar ahí, permítame pedirle algo. Si este estudio está siendo de bendición para usted, si está aprendiendo algo nuevo sobre la palabra de Dios, suscríbase a este canal ahora mismo y compártalo con alguien que ama. Compartir este contenido es un acto de fe. Es decirle a otro creyente, esto que estoy aprendiendo también te pertenece a ti. Es gratis, es sencillo y podría cambiar la vida de alguien esta semana. Ahora sí, hablemos de lo que ocurrió ese día cuando Enoc simplemente ya no estaba. La tradición rabínica antigua se debatió durante siglos sobre qué significaba exactamente la traslación de Enoc. Los maestros judíos del período del Segundo Templo, entre los siglos IV a.C. y el siglo I después de Cristo, escribieron extensamente sobre él. El libro de Ben Sirá, también conocido como Eclesiástico, escrito aproximadamente en el año 180 a.C., dice en capítulo 44, versículo 16. Enoc agradó al Señor y fue trasladado, siendo ejemplo de arrepentimiento para las generaciones. Pero es el Nuevo Testamento quien lo presenta con la mayor claridad teológica. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6 dice: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí la Escritura usa la palabra griega metatitemi, que significa ser transferido, trasladado, transportado de un lugar a otro. No fue una muerte suave. No fue un sueño del que no despertó. Fue una transferencia activa, una acción directa de Dios que tomó a este hombre de la esfera terrenal y lo llevó a su propia presencia. Y el texto de Hebreos añade algo de enorme importancia. Antes de esa traslación, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el griego original, ese testimonio era un martiria, una declaración pública, un reconocimiento formal. Dios mismo había declarado que Enoc le agradaba. Hermanos queridos, no hay mayor honor que ese. No riqueza, no fama, no poder. Que el Creador del universo diga de un hombre, «Este me agrada». Pero, ¿qué significa exactamente que Enoc fue trasladado sin morir? ¿A dónde fue? ¿Qué forma tiene esa existencia? La Escritura es cuidadosa y no especula más de lo necesario. Lo que sí establece con claridad es que Enoc no experimentó la muerte física como todos los demás patriarcas. Y esto lo coloca en una categoría única en toda la historia bíblica, compartida solo con otro hombre siglos después, el profeta Elías, quien también fue llevado al cielo en un torbellino de fuego, según el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Ambos casos, el de Enoc y el de Elías, son señales proféticas que apuntan hacia algo que la humanidad entera anhela desde la caída en el Edén, la victoria definitiva sobre la muerte. Son anticipaciones del cuerpo glorificado, de la vida eterna, de la promesa de que la muerte no tiene la última palabra. El apóstol Pablo lo expresaría siglos después con una claridad magistral en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Enoc fue la primera señal de esa promesa, el primer hombre en demostrar que caminar con Dios puede llevar literalmente a estar con Dios de una manera que trasciende todo lo que el cuerpo mortal conoce. Ahora bien, hay una dimensión de la historia de Enoc que raramente se menciona, pero que añade una profundidad extraordinaria al relato. Enoc vivió 365 años. El número no es accidental. En el mundo antiguo, el número 365 era el número del año solar completo, el ciclo perfecto del tiempo. Algunos estudiosos del judaísmo antiguo veían en ese número una señal de que la vida de Enoc fue completa, perfecta, cumplida en Dios, no truncada por la muerte, sino completada por la presencia divina. Y su hijo Matusalén vivió 969 años, el hombre más longevo jamás registrado en la Escritura. Matusalén murió el año del diluvio. Según las cronologías bíblicas, el año en que las aguas cubrieron la tierra fue el mismo año en que Matusalén exhaló su último aliento. El Hijo del Hombre que nunca murió fue el último hombre que murió antes del juicio más devastador de la historia humana. Hay algo en esa coincidencia cronológica que detiene el aliento, como si la gracia de Dios hubiera esperado, con paciencia infinita, hasta que el último hijo de Enoc cerrara los ojos antes de que comenzara el diluvio. La influencia de Enoc en la literatura del mundo antiguo fue también extraordinaria. Existe un conjunto de textos conocidos como el Libro de Enoc o Primer Enoc, escritos entre los siglos III y I antes de Cristo, que amplían la figura de este patriarca con visiones, viajes celestiales y revelaciones sobre el juicio divino y el mundo de los ángeles. Aunque este libro no forma parte del canon bíblico protestante, sí fue muy leído en el período del Segundo Templo y en las primeras comunidades cristianas. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán en el año 1947, contenían fragmentos del libro de Enoc en arameo, lo que demuestra que esta literatura era conocida y valorada en los círculos más devotos del judaísmo del siglo I. El apóstol Judas, como vimos, citó directamente una profecía atribuida a Enoc. Esto indica que al menos parte de la tradición enóquica era considerada auténtica y relevante por los escritores del Nuevo Testamento. Lo que todo esto revela es que Enoc no era simplemente una figura marginal en la genealogía del Génesis. Era para el mundo antiguo un símbolo poderoso, el hombre que había penetrado los misterios del cielo, que había caminado con Dios cuando nadie más lo hacía, y que había partido, sin morir, como testimonio eterno de que la comunión con el Creador transforma radicalmente todo lo que toca. Hermanos amados, hemos llegado al final de este recorrido por la vida de uno de los hombres más fascinantes y menos explorados de toda la Escritura. Hemos visto a Enoc nacer en un mundo oscuro, en una civilización que se alejaba de Dios a pasos acelerados. Hemos visto cómo la llegada de su hijo Matusalén encendió en él algo que ya no se apagaría jamás. Una sed de comunión real, diaria, continua con su Creador. Hemos escuchado su voz profética alzarse en medio de una generación que no quería escuchar. Y hemos contemplado ese momento sin precedentes en que Dios mismo extendió su mano y se llevó a su amigo, porque 300 años de caminar juntos habían creado un vínculo que ni siquiera la muerte tenía derecho a interrumpir. La pregunta que Enoc le hace a cada uno de nosotros no es teológica ni histórica, es personal. ¿Estás caminando con Dios? No de vez en cuando, no solo los domingos, no solo en las crisis, sino todos los días, de manera habitual, deliberada, íntima. Eso fue lo que transformó a Enoc, no su inteligencia, no sus talentos, no sus circunstancias. Solo eso. Caminó con Dios.
y Dios se lo llevó. Si este estudio sobre Enoc ha encendido algo en usted, le pido que haga dos cosas sencillas. Suscríbase a este canal si aún no lo ha hecho, y comparta este video con alguien que usted ama. No porque necesitemos los números, sino porque hay personas en su familia, en su círculo, que necesitan conocer esta historia hoy. Compartir la palabra es uno de los actos de fe más simples y más poderosos que existen. Hágalo, que este mensaje llegue a quien lo necesita. Dios les bendiga abundantemente, hermanos queridos.